Precisamente esta misma semana el senador Marco Rubio se reunió con el director asesor de Seguridad Nacional, John Bolton. Tiene programada otra entrevista la semana que viene en la Casa Blanca. Escuchemos lo que dijo el senador Marco Rubio sobre esa entrevista. No tengan la menor duda de que este presidente y los Estados Unidos, si hay una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, lo van a enfrentar. No necesariamente tenga que ser una invasión, pero sí va a haber consecuencias por la amenaza que representa Maduro y él lo debe saber. Mi pregunta en este momento sería, senador, teniendo en cuenta que se ha catalogado a Venezuela como una amenaza nacional para los Estados Unidos, después de su reunión con Bolton, después de su presencia en la Casa Blanca, ¿es posible o no una intervención militar? Bueno, yo no voy a hablar sobre estrategias militares, lo que estén pensando, y yo no creo que eso vaya a ocurrir mañana, pero sí creo que cada día de que Venezuela, el gobierno de Venezuela, de Maduro, presente una amenaza a la estabilidad regional y a la seguridad nacional de nuestros aliados en la región y a Estados Unidos, los Estados Unidos está analizando todo eso y está analizando opciones. No me corresponde a mí determinar eso, yo no soy el comandante en jefe. ¿Usted lo apoyaría? Yo apoyaría lo necesario para proteger la seguridad nacional de Estados Unidos. Y creo que cada día hay más evidencia de que, por ejemplo, un número significante de las drogas que están acabando en Estados Unidos están llegando aquí a través del apoyo y la cooperación de personas dentro del gobierno de Venezuela. ¿Qué le dice a Gilberto? La crisis política y social que vive Venezuela y el número de personas que han abandonado ese país son temas que están muy presentes en la mente del senador Marco Rubio. En una entrevista exclusiva con Noticias 23, el senador Rubio no descartó una invasión de Estados Unidos en Venezuela. Esto en medio de una crisis humanitaria tras un aumento en la inmigración de venezolanos. Tanto es así que Brasil, Colombia, Ecuador y Perú anunciaron medidas para lidiar con este problema. Hoy le damos la bienvenida al analista político venezolano Gilberto Carrasquero, que se encuentra acá con nosotros en el programa. Gilberto, bienvenido. Cómo no, es un placer que esté por acá. Recuerdo que hace ya un tiempo usted hizo mención sobre este tema, de que quizás una invasión de Estados Unidos ocurriría en Venezuela. No se ha fijado fecha, no se está hablando de fecha. El propio senador Marco Rubio dice, no estoy diciendo que suceda mañana, pero hay condiciones propicias de si se sigue violando o afectando la seguridad nacional de Estados Unidos y de la región, podrían ocurrir cosas. Precisamente vamos a escuchar estos fragmentos de una entrevista que tuvo el senador Marco Rubio en exclusiva con nuestro Mario Vallejo de Noticias 23 Univisión. Adelante. Yo, por meses y por años, quise que la solución en Venezuela fuera una solución no militar y pacífica, simplemente que se restaurara la democracia. Hay una Asamblea Nacional electa por el pueblo, que se ha anulado a través de esta dictadura. Yo creo que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos solamente se utilizan en caso de amenaza a la seguridad nacional. Creo que hay un argumento muy fuerte que se puede hacer en este momento de que Venezuela y el régimen de Maduro se ha convertido en una amenaza a la región e incluso a Estados Unidos. Seguiremos, tenemos más fragmentos. Gilberto, ¿qué te dice esto? Estas declaraciones del senador Marco Rubio ante la crisis, porque el presidente de Brasil, Michel Temer, dijo, y cito sus palabras, el problema de Venezuela ya no es una cuestión de política interna, es una amenaza para la armonía de todo el continente. Y va en tono con lo que está diciendo el senador Rubio. Bueno, eso es algo que los venezolanos hemos tenido claros por mucho tiempo. O sea, mientras que el problema sea solo Venezuela, es un problema que los venezolanos crearon y que los venezolanos tienen que resolver. Sin embargo, este es un problema que desbordó la frontera de Venezuela ya hace mucho tiempo. De entrada estamos en presencia no de un mal gobierno, no de una crisis política, sino de un problema de crimen organizado con implicaciones de orden geopolítico global. Esto es un narcoestado con claras vinculaciones con Hezbollah y con otros terroristas del mundo, forman parte del llamado eje del mal y claramente la situación venezolana constituye una amenaza hemisférica. Ahora,
eso tenía que haber sido siendo estudiado por los Estados Unidos, y eso viene, incluso Mike Pompeo en su momento lo habló, y eso se viene hablando y se viene creando una materia de opinión. Sin embargo, el problema no era urgente, es un tema que se viene manejando, viendo las sanciones que han ido increciendo cada vez más a personeros del gobierno que están incluidos no solo en castigos y en sanciones del Departamento de Tesoro, sino también de la propia DEA, están en las listas de los most wanted, etcétera, etcétera. Te constituye una situación donde cada vez más claro que está en presencia de un narcoestado, que está en presencia de un factor de financiación del narcoterrorismo mundial, y además de eso ahora tienes que agregarle el problema de las fronteras. La situación humanitaria en Venezuela, tuviste la portada de la revista Time esta semana, Venezuela is dying. O sea, Venezuela se muere de hambre, Venezuela se muere de mengua, no hay medicamentos, se mueren los niños recién nacidos. No te quiero interrumpir, cuando este tipo de noticias sale a relucir en la portada de Time Magazine, así es. Ya las cosas son diferentes. Y la semana pasada estuvo en el Wall Street Journal, también ahí la tenemos en pantalla. Entonces, fíjate una cosa, esa situación, si eso estuviera pasando dentro de Venezuela, o para venezolanos. Pero realmente ese problema ha creado una migración de millones de personas, un éxodo de millones de venezolanos en búsqueda de pan, en búsqueda de saciar el hambre. Una situación dramática, porque los que podían irse antes se fueron yendo, los que tenían recursos, los que tenían educación, los que tenían la manera de conseguir una visa norteamericana, los que tenían ancestros europeos, se han ido yendo millones de personas ya a través de los años. Pero ahora tú tienes una crisis de frontera donde 70.000 venezolanos diarios pasan la frontera de Colombia y unos 20.000 hacia Brasil, incluso con las implicaciones que la Brasil ha tenido, que tuvieron que mandar tropas en Brasil para la frontera. El presidente firmó un decreto para desplegar a las Fuerzas Armadas en el estado norteño de Roraima, que limita con Venezuela. Así es. Seguimos. Perú declaró en emergencia varios distritos en la frontera con Ecuador por peligro inminente a la salud debido a la entrada masiva de venezolanos. En Ecuador, que se usa como un país de tránsito hacia Perú y Chile, se encuentran unos 200.000 venezolanos, de los cuales alrededor de 90.000 tienen visa y otros 50.000 la tramitan. Yo estuve hace unas semanas en Colombia, se está hablando de casi 1 millón, si no más, de venezolanos en Colombia. Así que es un problema para la región. Un problema dramático. Para la región, y con las consecuencias sociales que eso tendría, ¿no? Cuando más bien Venezuela fue siempre un receptor de inmigración latinoamericana, por un país que tenía petróleo y un estatus de vida impensable en la América Latina. Hoy se revirtieron las cosas y los venezolanos van buscando trabajo donde pueden. Ahora, adelante, no quiero interrumpir. Fíjate una cosa, yo creo que lo importante es decir que se viene generando una suerte de protocolo. Fíjate tú que el presidente Duque también anuncia hoy la retirada de Colombia de UNASUR. Hace un mes y tanto Colombia se une a la OTAN. O sea, aquí vienen pasando cosas que todas, o sea, parecieran aisladas, pero que cada una va formando un protocolo. Hoy la Casa Blanca anuncia el nombramiento de un hombre que es Mauricio Claver Carón, el cubano-americano. Un cubano-americano, que es un hardliner, un hombre que ha tenido posiciones muy férreas con el tema Cuba y que se está esperando claramente que va a tener posiciones aún más férreas con Venezuela. Entonces, todo viene pareciendo indicar que, como decimos los venezolanos, la cosa está a punto de caramelo, las cosas están moviéndose en un sentido de que las cosas ya está claro que no hay otra solución. Precisamente esta misma semana el senador Marco Rubio se reunió con el director asesor de Seguridad Nacional, John Bolton. Tiene programada otra entrevista la semana que viene en la Casa Blanca. Escuchemos lo que dijo el senador Marco Rubio sobre esa entrevista. No tengan la menor duda de que este presidente y los Estados Unidos, si hay una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, lo van a enfrentar. No necesariamente tenga que ser una invasión, pero sí va a haber consecuencias por la amenaza que representa Maduro y él lo debe saber. Mi pregunta en este momento sería, senador, teniendo en cuenta que se ha catalogado a Venezuela como una amenaza nacional para los Estados Unidos, después de su reunión con Bolton, después de su presencia en la Casa Blanca, ¿es posible o no una intervención militar? Bueno, yo no voy a hablar sobre estrategias militares, lo que estén pensando, y yo no creo que eso vaya a ocurrir mañana, pero sí creo que cada día de que Venezuela, el gobierno de Venezuela, de Maduro, presente una amenaza a la estabilidad regional y a la seguridad nacional de nuestros aliados en la región y a Estados Unidos, los Estados Unidos está analizando todo eso y está analizando opciones. No me corresponde a mí determinar eso, yo no soy el comandante en jefe. ¿Usted lo apoyaría? Yo apoyaría lo necesario para proteger la seguridad nacional de Estados Unidos. Y creo que cada día hay más evidencia de que, por ejemplo, un número significante de las drogas que están acabando en Estados Unidos están llegando aquí a través del apoyo y la cooperación
de personas dentro del gobierno de Venezuela. ¿Qué le dice a Gilberto esto? Están analizando opciones